Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio bíblico y les doy la bienvenida a otra edición de nuestra serie especial acerca de la educación. La última vez tuvimos como invitado al hermano Tony Martínez y estuvimos hablando acerca del concepto de la educación, y la propuesta principal que hicimos en ese estudio fue esta pregunta: ¿tiene Dios una opinión acerca de la educación? ¿Tiene Dios alguna preferencia acerca de la educación? ¿Qué es la educación? Y si es así, ¿dónde encontramos este principio que debe de regir la educación? Y nos referimos con la educación, nos referimos a la educación de los hijos en el hogar cristiano, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer ahora en esta ocasión es darle seguimiento a esa conversación que tuvimos con el hermano Tony Martínez la última vez que estuvimos hablando acerca de este tema. Dijimos que íbamos a hacer una serie acerca de la educación. Lamentablemente ahora no se encuentra con nosotros el hermano Tony Martínez, debido al hecho que el hermano contrajo el virus, el COVID-19. Así es que el hermano pues ahorita se encuentra indispuesto. Gracias al Señor ya se encuentra mejor. Gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo ya el hermano se encuentra mejor. Pero lamentablemente no va a poder estarnos acompañando en esta ocasión. Así es que vamos a seguir la conversación que tuvimos la última vez acerca del concepto de la educación de los hijos. Y básicamente lo que queremos hacer es simplemente entrar un poquito más en detalle. Voy a ir a los textos que estuvimos hablando, los textos que el hermano citó, Deuteronomio 6, Efesios 6, igual. Son textos claves que nos hablan acerca de la educación y de lo que Dios prescribe, y esa es una palabra clave para nosotros, lo que Dios prescribe a la familia cristiana acerca de la educación. Así es que si es la primera vez que ven este canal, les queremos invitar pues a que se suscriban, a que le den el hit ahí a la campanita. De esa manera se suscriben y pueden recibir alertas cuando vamos al aire. Tratamos de hacer una sesión al aire una vez por mes, una sesión de preguntas y respuestas. En este lugar pueden encontrar de hecho un enlace para esta sesión de preguntas y respuestas, así que vamos a dejar este enlace aquí. Pueden hacer clic aquí y aquí pueden ver la última sesión que tuvimos de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces ahora tenemos un programa muy importante. Esta es una conversación muy interesante, y como les dije la última vez, como cristianos, la pregunta primordial, es decir, la pregunta principal, la pregunta que todos debemos de hacernos como cristianos es la siguiente: ¿qué es lo que tiene la Biblia que decir tocante a este tema tan importante, lo cual es la educación de nuestros hijos? Esa es realmente la pregunta que todo cristiano que es consistente, todo cristiano que realmente es devoto, todo cristiano que realmente le importa la opinión de Dios, tiene que hacerse esta pregunta fundamental. La pregunta es esta: ¿qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto? ¿Verdad? Esa es realmente la pregunta que todos debemos de hacernos como cristianos. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto y a dónde se encuentra esto en la Biblia? Y esto es lo que quiero hacer ahora en esta ocasión. Simplemente lo que voy a hacer ahora es entrar un poquito más en detalle acerca de la conversación, acerca del tema que empezamos con el hermano Tony Martínez. Primeramente el hermano se va a encontrar, va a estar con nosotros en la próxima ocasión, si el Señor lo permite, y vamos a continuar nuestra conversación acerca de este tema tan importante. Pero ahora lo que quiero hacer es simplemente hacer un repaso y quizás entrar un poquito más en profundidad acerca de este tema tan importante, cuál es la educación de nuestros hijos
¿Qué es la opinión de Dios acerca de este tema tan importante? Eso es realmente lo que queremos descubrir, lo que queremos indagar, lo que queremos enfatizar como cristianos. Es lo que queremos entender, ¿verdad? Es lo que realmente debe de importarnos, es lo que realmente debe de importarnos. Y en esta ocasión vamos a estar citando un par de citas. Vamos a citar un par de párrafos de este libro tan importante. Este es un libro se llama Una maleza en la iglesia. Es escrito por Scott Brown. Scott Brown es un pastor aquí en los Estados Unidos. Él es un buen amigo mío. Y este es un libro excelente que nos habla acerca de la educación de los hijos en el hogar. Y también nos habla acerca de la segregación. Es decir, ¿de dónde viene ese concepto de separar a los jóvenes de los adultos en las iglesias? Y el caso que hace el hermano Scott Brown es que el concepto de la segregación, la separación de los jóvenes en las iglesias de los adultos, no es un concepto que surge de la Biblia, no es un concepto bíblico. Así que este libro es un libro excelente, Una maleza en la iglesia. De hecho, a las 10 primeras personas que me dejen el comentario ahí, les vamos a regalar una copia de este libro. A las 10 primeras personas lo único que tienen que hacer es, vamos a dejar en la descripción nuestro correo electrónico al cual se pueden comunicar, y ahí me mandan su información y les podemos mandar este libro. Va a ser totalmente gratis, pero vamos a necesitar un poquito de información para mandárselos, pero sí, va a ser totalmente gratis. A las 10 primeras personas que me dejen el comentario, ahí lo vamos a hacer, y ahí les vamos a dejar el enlace, el correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, y de esa manera podemos recoger su información para poderles mandar el libro, ¿verdad? Así es que les vamos a estar hablando un poquito, vamos a citar un poquito de este libro también. Así es que, primero que nada, vamos a entrar en materia rápidamente para no perder el tiempo. La pregunta es esta: ¿qué es lo que Dios tiene que decir acerca de la educación? La última vez el hermano Tony nos explicaba qué es lo que significa la palabra educación. Nos estaba explicando la etimología de esta palabra. Lo que la palabra educación quiere decir. Esta palabra es muy interesante. Viene del lenguaje latín. Y la palabra en el latín es la palabra ducare, que quiere decir dirigir. Y se entiende, es dirigir a una persona de la oscuridad hacia la luz. Eso es lo que la palabra educación quiere decir. Entonces la pregunta aquí, como dijo el hermano Tony la última vez, es hacia qué luz estamos dirigiendo a nuestros hijos, y quién se está encargando de dirigir a nuestros hijos en ese caso. La pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿cuál es la opinión de Dios acerca de este tema, y a quién le da Dios la jurisdicción de ejercer esta oficina, esta tarea de educar a nuestros hijos? Esa es la pregunta que debemos de hacernos, y hay una palabra clave aquí que tenemos que entender, y es la siguiente: consistencia. Lo que queremos decir es que si vamos a ser fieles a Dios, entonces tenemos que ser consistentes con su palabra. Y lo que quiero proponerles, es decir, lo que quiero enfatizarles en esta ocasión, es el hecho de que la primicia que les quiero dar es esta: es que Dios tiene una opinión. Dios tiene una opinión acerca de este tema, y que no nos podemos dar el lujo como padres cristianos a ignorar lo que Dios tiene que decir al respecto. Y no solamente eso, tenemos que ser consistentes. Tenemos que ser consistentes en todas las áreas
en cual la Biblia, de las cuales la Biblia habla, las áreas en las cuales la Biblia nos expresa la opinión clara de Dios acerca de este tema. Así es que la última vez, la semana pasada, el hermano Tony mencionó este pasaje muy importante en Deuteronomio capítulo número 6. Vayan conmigo rápidamente a Deuteronomio capítulo 6 y aquí encontramos algo muy interesante y es una prescripción, ¿verdad? Una prescripción es una orden. Por ejemplo, vamos al médico, el médico nos da una prescripción. El médico nos da una prescripción. Entonces esto es algo que lleva autoridad. Y aquí encontramos un principio bíblico muy importante y una verdad bíblica que tiene que ver con nuestro tema, la educación de nuestros hijos. Y en este pasaje vemos a Moisés que vuelve a recordar a los hijos de Israel la prescripción divina, le recuerda acerca de lo esencial y fundamental y necesario que son los mandamientos de Dios para la vida del pueblo de Dios. Ahora hay quienes dicen, bueno, los mandamientos de Dios ya no son importantes, no son necesarios para el cristiano ahora porque estamos bajo la gracia. Realmente eso es algo absurdo. Y se debe simplemente a la ignorancia de muchas personas al no entender lo que significa la gracia de Dios y lo que significa estar en el pacto, en el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, y entender también que muchos de los principios que no son dados en el Antiguo Testamento siguen y continúan sirviéndonos y son establecidos y no son anulados simplemente por el hecho que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, pagó por nuestros pecados, resucitó entre los muertos, de esa manera adquiriendo nuestra salvación. El Señor mismo lo dijo, no penséis que he venido a anular la ley, sino que a cumplirla. Entonces la ley en la vida del cristiano, para ponerlo de manera simple, simplemente pasando por aquí, porque no es mi intención hablar de este tema, la ley en la vida del cristiano no es un medio para la salvación, pero sí es algo que debemos de respetar y observar porque hemos recibido la salvación. Los mandamientos de Dios no están en contra de la gracia, pero hemos recibido la gracia para que podamos cumplirlos, no como el medio de nuestra salvación, sino porque ya hemos recibido la salvación por medio del sacrificio, la obra redentiva, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hay ciertos ritos, ciertas cosas prescripciones que se le dan exclusivamente al pueblo de Israel en esa dispensación del Antiguo Testamento que ya no son necesarias. Eso se refiere a los ritos, a los ritos religiosos, a las ceremonias religiosas que le son dadas a Israel. Por ejemplo, la inmolación del cordero ya no es necesaria porque eso era simplemente una imagen, una representación del Cordero de Dios, quien es el Señor Jesucristo. Ya no tenemos que quemar el incienso, por ejemplo, o lavarnos de manera ritual, y todas estas ceremonias ya fueron anuladas. Mas sin embargo, la esencia sigue en pie, la sustancia que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él llenó todas esas cosas. Ya no es necesario para nosotros hacer esas ceremonias o seguir esas ceremonias, pero sí es necesario para nosotros que sigamos buscando la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Como resultado de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que, bueno, pasando por ahí simplemente, entonces aquí en este pasaje de Deuteronomio 6 encontramos este principio muy importante, esta prescripción divina. ¿Cuál es la siguiente? Dios le da a los padres la tarea de enseñarles, de educarlos. Tenemos que entender que este es un concepto que surge de las páginas de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo número 6, Deuteronomio 6,
empezando en el versículo número 1. Escuchen bien lo que dice. Esto pues, dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Estas son las palabras de Moisés. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Verdad? Esto es a punto de cruzar el río Jordán a tomar posesión de la tierra prometida. Estas son las palabras de Moisés. Moisés les recuerda de las mismas palabras que él les dijo. Y el récord lo encontramos en el libro de Éxodo. Por eso el libro de Deuteronomio se llama Deuteronomio, porque quiere decir un segundo vistazo a la ley. ¿Verdad? Entonces sigue Moisés en el versículo 2 y dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Moisés, como el representante de Dios ante el pueblo de Dios, el mediador. Moisés era la voz de Dios hacia el pueblo de Dios, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir. Ahora dice, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Observen el texto, versículo número 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Aquí hay una continuidad. Hay una continuidad de padre a hijo, de hijos a padres. O sea, es una herencia transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Aquí vemos que Dios le manda a los padres a llevar estos mandamientos. Y no solamente a ellos, pero a enseñárselos a sus hijos. Y a los hijos de los hijos. Es decir, mis hijos van a llevar la responsabilidad de educar a los hijos de ellos. Entonces es un mandato que trasciende de generación en generación. ¿Y cuál es el cuerpo? ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué es lo que se debe de enseñar? Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es a obedecer los mandatos y estatutos del Señor, nuestro Dios, del Señor Jehová, como dice el texto. Sí me explico, entendemos lo que esto quiere decir. A enseñar a nuestros hijos. ¿Cuál es el punto que estamos haciendo aquí? El punto es el siguiente, que Dios le da la prescripción a los padres que sean ellos los que van a educar a los hijos. Escuchen bien lo que dice en el versículo número 3. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye de leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Luego viene en el versículo número 4 lo que se conoce como el Shema. La palabra Shema en el hebreo quiere decir escuchad, oír. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, del alma y estas cosas, todas estas cosas, lo que se lleva en mente, lo que quiere decir es no solamente esa parte de nosotros que de los sentimientos, obviamente de las emociones, el corazón, ¿verdad? Como decimos, me duele el corazón, pero esto también se refiere a la mente. A la mente, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Entonces, esto abarca todo el ser, la mente, el conocimiento, toda dimensión del individuo. La idea es esta: debe de estar bajo esta tutela. Es decir, toda la dimensión del ser humano debe de ser consumida por este conocimiento de Dios,
debe regir nuestro pensamiento. Esa es la idea que se está dando. Los estatutos de Dios, la justicia de Dios, debe de regir, debe de abarcar, debe de consumir todo aspecto y dimensión del ser humano. Este es el concepto que Moisés está dando al pueblo de Dios. Escuchen lo que dice. Versículo 5. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Toda la dimensión, el ser humano completo, es decir, no hay una área de él que no sea abarcada por este mandamiento. Ahora escúcheme lo que dice. Y estas palabras, dice, que yo te mando hoy, versículo número 6, Deuteronomio 6:6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, toda la vida debe de consistir en educar a los hijos en el conocimiento del Señor. Esto es lo que esto nos está indicando. Esto es lo que quiere decir. Que toda la vida, todo aspecto, toda dimensión, todo tiempo de la vida del individuo, del sujeto, debe de consistir en conocer los mandamientos y estatutos de Dios. Esta es la idea que se está transmitiendo. Esto es lo que Moisés quiere decir al pueblo de Dios. Las palabras dice que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es toda tu mente, todo tu ser, y las repetirás a tus hijos. Esta es la idea. Esta es la idea. Lleva la idea de entrenar, de educar, de disciplinar a los hijos en esta realidad que debe ser la prioridad en la vida del pueblo de Dios, el conocimiento de los estatutos de Dios. Entonces la simpleza del texto nos indica que aquí vemos la prescripción de Dios para los padres, y es enseñarles. Dice: y las hablarás, dice, y hablarás de ellas en tu casa, ¿verdad? Y hay quien dirá, bueno, en la casa, ¿verdad? Pero en la casa. Y luego dice, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? Entonces no deja un momento en el cual los padres van a descuidar esta tarea tan importante de educar a los hijos. De educar a los hijos. Ahora tenemos que entender que esto abarca todas las dimensiones de la vida del individuo. Esto es lo que tenemos que entender, que todo el concepto de la educación debe de estar formado en la base del conocimiento de Dios. Esa es la fundación. Es por eso que la Biblia empieza con el libro de Génesis. La palabra Génesis quiere decir principio, quiere decir género, principio. Comienza con las palabras, el libro de Génesis, donde nos indica claramente que Dios estaba ahí. En el principio ya era Dios, y Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la fundación de entendimiento para todo ser humano. La Biblia nos enseña, lo primero que nos enseña es que hay un Dios que nos creó, y por consecuencia somos responsables hacia Dios. Es decir, tenemos una contabilidad para con Dios, tenemos que rendir cuentas a Dios, y Él es supremo sobre nosotros. Esta es la idea que esto conlleva.
Ahora dice el versículo número 8 rápidamente, dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto quiere decir los párpados. Estarán en tus párpados. Es decir, este es un lenguaje que el lenguaje hebreo era muy descriptivo, muy simple, pero a la vez práctico. Es decir, lo que Moisés está diciendo, esto debe de abarcar todo. Esta es la prioridad de tu vida. Es conocer a Dios, obedecer sus mandamientos y enseñar a tus hijos a obedecer sus mandamientos. Entonces vemos que es transgeneracional, es decir, de una generación a la otra. Esta es la prescripción. Y ve lo que notamos aquí rápidamente, lo que queremos notar es lo siguiente. La prescripción le es dada a los padres. La jurisdicción, es decir, el control y la responsabilidad de los hijos, le es dada a los padres. Aquí no se habla de instituciones gubernamentales, no se habla de maestros, de profesionales de la educación. No se mencionan. No se mencionan en ningún momento. Aquí se ve claramente que la Biblia nos enseña que Dios le da la jurisdicción, el deber, la prescripción, no al maestro docente, no al gobierno, no a una institución, no a profesionales, sino que a los padres. A los padres Dios le da esta obligación y este deber. Y esto es lo que estamos hablando la última vez con el hermano Tony Martínez. Que hay muchos cristianos que no entendemos esta realidad. Que cuando mandamos a nuestros hijos a una institución de aprendizaje, a una escuela pública, a una escuela privada, lo que sea, estamos delegando esa responsabilidad que Dios le da a los padres, la estamos delegando a una entidad o la estamos delegando a una persona, al maestro, docente o lo que sea, pero lo importante aquí es reconocer que estamos delegando esa responsabilidad que Dios nos da a nosotros como padres. Entonces la pregunta es, ¿a qué y a quién y a qué sistema de pensamiento y de ideologías y filosofías estamos entregando la mente de nuestros hijos? Esa realmente es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, por ejemplo, alguien dirá, bueno, hermano, eso es en el Antiguo Testamento, ya eso ya no concierne a nosotros porque nosotros estamos de este lado de la gracia, estamos de este lado de la cruz, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Eso era para los israelitas en aquel tiempo, ¿verdad? Habrá quienes digan eso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de este tema tan importante? ¿Verdad? Por ejemplo, si vamos a Efesios 6. En Efesios 6 encontramos al apóstol Pablo hablando por la autoridad apostólica. ¿Verdad? Tenemos que entender que esto es absolutamente esencial. Entender que cuando los apóstoles hablaron y escribieron de parte de Cristo, con la autoridad que Cristo les dio, y lo que ellos dijeron en tocante a doctrina y enseñanza y prescripción, todas las cosas que ellos dijeron son para que las obedezcamos como si Cristo mismo las hubiese dicho, porque ellos escribieron con autoridad apostólica. Es lo que la palabra apóstol quiere decir, uno que es enviado con la autoridad de aquel quien le envía. ¿Verdad? Hay personas que les gusta ignorar a Pablo y son cristianos de letras rojas, como dicen, ¿verdad? Yo solamente las palabras de Cristo en los evangelios son las que sigo, y ignoro a Pablo, ignoro a Pedro. ¿Por qué? Porque tenemos una teología que no es consistente, que no es sana. No nos han enseñado a leer la Biblia de manera consistente, ¿verdad? Este es parte del problema que existe. Veamos en Efesios 6, versículo 1. Pablo habla acerca de este tema. Habla acerca de la jurisdicción de los padres, la obligación de los padres, y habla de la interacción
de la interacción de los padres y los hijos. Y vemos aquí que la Biblia, algo que quiero destacarnos, es que la Biblia asume que los que van a crear a los hijos, los que van a educar a los hijos, son los padres. Aquí no hay mención de maestros, de profesores, de instituciones de aprendizaje o profesionales, ni nada de eso. Aquí no se menciona nada de eso. Aquí la Biblia asume que son los padres. Son los padres los que van a educar a los hijos. Ahora, pasando por aquí más adelante, vamos a hablar acerca del hecho de que el concepto de la educación profesional, el concepto de mandar a los hijos afuera del hogar para ser educados, es un concepto que no surge de la Biblia, pero lo encontramos en la historia. Cuando investigamos y seguimos este concepto en la historia, lo encontramos que se origina en las culturas gentiles, en las culturas paganas, en las culturas humanistas, ¿verdad? Empezamos a ver este concepto de la educación profesional, pero no surge de la Biblia. No surge de la Biblia. Y esto es algo importante para nosotros entender de dónde agarramos estas ideas, de dónde agarramos estos conceptos, porque tenemos que entender que muchas de las prácticas que tenemos, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos porque nuestros padres las hicieron y los padres de ellos las hicieron, pero no necesariamente quiere decir que hayan surgido del paradigma bíblico, que surgieron del esquema bíblico. Y lo que estamos diciendo de manera clara es que el concepto de la educación afuera del hogar no se origina en la palabra de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Escuchen lo que Pablo dice. Efesios 6:1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros maestros en la escuela, porque esto es justo. No es lo que dice Pablo. Escuchen bien lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Verdad? Automáticamente vemos que el apóstol, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, ¿quién es Dios? Tenemos que entender que en últimas instancias el escritor de la Biblia es el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es lo que nos enseña la Biblia. Toda escritura es dada por el aliento de Dios, es inspirada por Dios y es buena para redarguir, es decir, para instruir, para amonestar, para enseñar, para disciplinar, para que el hombre de Dios esté completamente equipado. Esto es segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17, el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces vemos que Pablo dice: hijos, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu maestro y a tu director en la escuela. No dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de las escuelas seculares. No, dice del Señor. La palabra que usa Pablo para disciplina aquí, cuando dice sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor, la palabra griega es la palabra pagidea. Pagidea. Aparece 2 veces solamente en el Nuevo Testamento y quiere decir instrucción, quiere decir corrección, disciplina o educar. Entonces vemos que aquí Pablo nos dice a los padres, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces vemos aquí la prescripción es hacia los padres, para los padres, de criar y educar a los hijos. Efesios 6:4, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que si vamos a ser consistentes con la enseñanza bíblica, entonces tenemos que llegar a la conclusión y entender que es
a los padres a quien Dios les da la autoridad, el deber, la jurisdicción y la prescripción para con los hijos. Por ejemplo, vemos que el libro de los Proverbios, que es el libro de la sabiduría en la Biblia, el libro de los Proverbios asume que son los padres quienes educan a los hijos. Es interesante, realmente, esto es realmente interesante. Hermanos, yo sé que esto tal vez de buenas a primeras nos parezca algo difícil, ¿verdad? Yo sé que tal vez ahorita estoy quizá tocando algún nervio y quizá incluso pueda ser que esté provocando un poquito de enojo o de molestia o quizá incluso ira en vosotros, hermanos. Yo lo entiendo, pero les quiero pedir un favor. Simplemente les pido que pongamos nuestras emociones por un momento a un lado y concienzudamente observemos los textos que les he proporcionado para que veáis allí lo que la palabra de Dios quiere decir y que seamos consistentes y obedientes con la palabra de Dios. Por ejemplo, veamos rápidamente el libro de los Proverbios, el primer libro. Aquí vamos a observar cómo la palabra de Dios interactúa con los padres y nos enseña que son los padres quienes educan a los hijos. Escuche bien lo que dice. Vayan a Proverbios, el primer libro, el primer verso. Escuchen lo que dice. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahí inmediatamente vemos esa fe que transciende, que transgeneracional de padres a hijos. Ahora escuchen lo que dice. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Verdad? Ahora escuchen lo que dice en el versículo número 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Verdad? Inmediatamente vemos esa interacción entre los padres y los hijos. Vemos como el texto asume que son los padres quienes educan a los hijos. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Verdad? Entonces vemos que la educación es dada por los padres. Vemos el libro de Proverbios abre con estas palabras. Abre con estas palabras y asume que es los padres y los que educan a los hijos. Y ama a los hijos a obedecer el consejo de los padres. Vemos que habla el libro de los Proverbios acerca de la sabiduría. Y tenemos que entender, me gustaría hacer una distinción rápidamente pasando por aquí. Una distinción muy importante. El tener información intelectual no quiere decir que seamos sabios. La sabiduría es el saber qué hacer con la información. Hay muchas personas ahora en día que
tienen títulos universitarios y están llenos de información, pero son necios, ignorantes. Y cuando la Biblia les llama necios e ignorantes, no se refiere a la capacidad de información que puedan retener, se refiere a la calidad moral de su pensamiento. Hay muchos necios educados que tienen un montón de información y títulos, pero no tienen sabiduría. La sabiduría es saber qué hacer con la información, viene de Dios. Y es algo que solamente se obtiene por conocer la palabra de Dios. Me gustaría simplemente darles esta definición de la educación secular y humanista y la educación bíblica. Son dos conceptos muy diferentes que están en contraste. Por ejemplo, la educación secular está basada, escuchen bien, la educación secular, es decir, el humanismo, el pensamiento del hombre, está basada en la adquisición de información, es decir, de títulos y títulos universitarios y todas estas cosas galardones que el hombre da, ¿verdad? Está basada en la adquisición de información con el propósito de alcanzar el éxito, ¿verdad? Esa es la meta del secularismo, esa es la meta del hombre, alcanzar el éxito, el cual se define, es decir, el éxito es definido con la adquisición de fama, salud y dinero. Es decir, esa es la cúspide del éxito, de la felicidad, como la educación secular la define. Ahora, ¿cuál es la definición del éxito bíblicamente hablando? Esto es diferente al concepto bíblico. El mundo secular define el éxito por la adquisición de dinero, fama, cosas materiales, posiciones, reconocimientos de los hombres y todo este tipo de cosas. Así es como el humanismo define el éxito. Y esto lamentablemente se ha convertido en el estandarte de la educación. Y la meta de la educación es lograr fama, dinero, cosas. Es como el humanismo y la educación secular define el éxito. Y este se ha convertido en el estandarte para todo, para la sociedad e incluso para los padres cristianos. Porque ¿por qué mandamos a nuestros hijos a una institución de aprendizaje? ¿Verdad? Porque podemos enseñarles a contar en la casa, ¿verdad? Podemos enseñar a barrer, a escribir, las cosas básicas y necesarias, pero estamos dispuestos a mandarles a una institución de aprendizaje porque queremos que sean exitosos en la vida. Y muchas veces decimos no queremos que se queden como nosotros, ¿verdad? Que quizás muchos padres en Latinoamérica, muchos padres, lamentablemente por las circunstancias económicas, socioeconómicas y todas estas cosas, no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que pensamos como padres? Bueno, yo a mis hijos les voy a dar lo que yo no tuve. ¿Y a quién nos referimos? No nos referimos a la ciencia y al conocimiento de Dios, sino que nos referimos al dinero, al éxito. Y la clave del éxito es la educación, secularmente hablando. Y esto ha infectado el pensamiento de los cristianos, lamentablemente. Esto se debe al hecho de que, lamentablemente, los pastores, muchos pastores, y esta es una de las razones por las cuales estamos haciendo estos videos, muchos de los pastores lamentablemente no ven esto. ¿Por qué? Porque su concepto de la cosmovisión, y como dijimos la última vez, la cosmovisión es el lente por el cual es el grupo de valores que tenemos que nos indican cómo vemos al mundo. Entonces nuestra cosmovisión no está regida, no ha sido formulada, no es llevada y dirigida por conceptos bíblicos, sino que por conceptos seculares.
Y este concepto de definir el éxito a manera de la adquisición de dinero y todas estas cosas no es bíblico, sino que viene del mundo. Contrastemos esa actitud con las palabras de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor dijo tocante a estas cosas, tocante al dinero, la salud y todas las cosas que el secularismo define como el éxito? El Señor dijo: buscad el reino de Dios y su justicia primero, y el resto vendrá por añadidura. ¿A dónde pone el énfasis nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde pone el énfasis la Biblia? Como dice el proverbio, el conocer a Dios, el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Eso no se les enseña en las escuelas a los niños ahora en día. No se les enseña que es el temor de Jehová la fundación de toda sabiduría. No, se les enseña el amor al dinero, al éxito, a la fama. Es el fundamento de toda sabiduría. Ahora, ni hablar acerca de la fundación del conocimiento, la base de conocimiento que se les da a los niños en las escuelas seculares. ¿Qué es lo que se le dice fundamentalmente al niño en las escuelas seculares? Bueno, se les enseña la evolución. Se les enseña que el ser humano no fue creado a la imagen y semejanza de Dios, sino que viene de las amibas que evolucionaron por medio de millones y millones de años, y luego nos convertimos en changos, en monos y todas estas cosas, y luego ya nos convertimos en seres humanos evolucionados. Entonces no somos el producto de la creación de Dios, sino que simplemente estamos aquí por medio de la evolución, por medio de elementos naturales que dieron como resultado el universo. Esta es la fundación del secularismo y de la educación secular. Esto es lo que se les enseña a los niños en las escuelas públicas. Contradice totalmente el consejo bíblico. Eso es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, dijimos en el principio, rápidamente, dijimos que el concepto de la educación afuera del hogar no es algo que surge de la Biblia. Entonces, ¿de dónde proviene? Me gustaría citar rápidamente el libro del hermano Scott Brown, una maleza en la iglesia. Y él rastrea en este libro de dónde surge este concepto de la educación afuera del hogar, de la educación, y cómo se infiltra en la iglesia. Dice el hermano Scott, dice: durante el siglo XX se dio cuando los líderes en las iglesias rechazaron la suficiencia de las escrituras para definir y dirigir el ministerio de los jóvenes. En vez de usar las escrituras, ellos escogieron las ideas perniciosas de los psicólogos, de autores sobre la eficiencia humana, de hombres de negocios y expertos en el mercadeo, de filósofos y activistas sociales. La lista de personajes más prominentes en esta línea de conocimiento mundano incluye a Platón, este es el filósofo griego Platón, Jean-Jacques Rousseau, a Horace Mann, entre otros. Estos hombres dieron apoyo filosófico a la idea de remover a los niños de sus padres y agruparlos de acuerdo a sus edades. Dice el hermano Scott Brown, quien ha hecho esta investigación. Dice, los líderes de las iglesias rechazaron la suficiencia de las escrituras, dice, para definir y dirigir el ministerio de los jóvenes. Es decir, durante el principio del siglo XX, y esto se origina en Inglaterra. El hermano sigue el estudio y se remonta a los principios del siglo XVIII,
un cristiano con buenas intenciones, Robert Rykes, en Inglaterra, vio la necesidad que existía de educar, bíblicamente hablando, de educar a los hijos de aquellos padres que no les enseñaban la Biblia a sus hijos. Entonces, en lugar de alcanzar a los padres y llamarlos al arrepentimiento, sino que en lugar de eso se empezó a crear lo que se conoce como la escuela dominical. Y lo que esto dio como resultado fue que proporcionó una base para que los padres ya no se preocuparan de ser los que educaban a los hijos, sino que ahora se los entregaban al clérigo, a los pastores, para que fuesen los pastores los que se encargaran de educar a los hijos. De esa manera, abandonando la responsabilidad de los padres abandonando la responsabilidad que Dios les dio a ellos de educar a los hijos. Y eso así es como comienza este sistema de educación que conocemos ahora en día. Se remonta hasta la filosofía griega, los tiempos de Platón. Escuchen lo que Platón dijo. Esto es alrededor de los años 430 a los 50 antes de Cristo. Platón dijo: los niños pertenecen al Estado. Este es Platón, el filósofo. Así es que tenemos que entender que el concepto de la educación afuera del hogar es algo que no se origina en la Biblia, se origina en el mundo secular, en la filosofía de los seres humanos, en las ideas humanistas. No es un consejo bíblico. Entonces, voy a parar con esta admonición, con esta súplica, hermanos. El Señor Jesucristo advierte claramente, allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 18, advierte de manera muy clara a no hacer tropezar a los niños, cuanto más a nuestros hijos. Escuche bien lo que dice el Salvador. Esto es Mateo 18:6. Escuchen bien, hermanos. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo mar. Estas son las palabras del Salvador. Cuando exponemos a nuestros hijos a ideologías que se elevan en contra de la ciencia de Cristo, es decir, en contra del conocimiento de Cristo, en contra de la Biblia, cuando exponemos a nuestros hijos a ideologías que se elevan en contra de Cristo, estamos causándoles tropiezo. Estamos poniendo una piedra de tropiezo en su camino, porque los estamos enviando a un sistema secular de educación que no reconoce a Dios como el creador de todo. Y por consecuencia, cuando removemos a Dios de la ecuación, cuando removemos a Dios del esquema del pensamiento de un niño, entonces ya removimos la autoridad que ata la conciencia del individuo. Y como dijo aquel escritor ruso Dostoyevsky, si no hay Dios, entonces todo es válido y se convierte simplemente en cuestión de opinión y lo que parece que funciona en el momento. Se pierde la autoridad. Y es por eso que estamos viendo ahora la decadencia de la sociedad. Y todas las cosas que estamos viendo es el resultado de que el hombre se ha ido apartando más y más y más y más y más y más y más de la palabra de Dios. Así es que cuando entregamos a nuestros hijos a la educación secular, cuando los exponemos a ideologías que no son neutrales, hermanos, tenemos que entender que la educación secular no es neutral. Tiene una agenda. La
La educación secular es parcial, no es imparcial. Tiene una agenda y es enseñar a nuestros hijos que ellos no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, pero que son el producto de la evolución, el producto de la suerte, del azar, de químicos que se juntaron en algún tiempo en la tierra y evolucionaron de las amibas. Si el hombre pierde el concepto de Dios, entonces perdemos la moralidad, perdemos la autoridad, y ya nuestras palabras simplemente se convierten en eso, en palabras. Tenemos que entender que esto es algo que es esencial, y es por eso que nos hemos tomado el tiempo de hablar acerca de este tema. Así es que vamos a seguir la próxima vez, si el Señor lo permite, hablando más acerca de este tema de la educación. Les invito siempre a indagar en la palabra de Dios para ver si lo que se les está diciendo es realmente la verdad. Así es que si encuentran este programa de beneficio y de edificación para el cuerpo de Cristo, pues les invito a que nos ayuden a compartirlo con los hermanos, nos ayuden a dejen el comentario. Esto nos ayuda a que se disemine, se expanda el programa. Eso nos ayuda a alcanzar a otros. Les pedimos que nos ayuden dejándonos el like. De esa manera también nos ayudan a promover, porque el YouTube, entre más likes agarra un programa, un video, más lo promueve, ¿verdad? No lo hacemos porque realmente nos guste o estemos muriéndonos por recibir likes, simplemente que es como funciona el sistema. Así es, hermanos, que les doy las gracias por haberse quedado con nosotros. Les pido que nos lleven en sus oraciones y oren por el hermano Tony Martínez por su recuperación, y si el Señor lo permite, la próxima vez Él se encontrará con nosotros aquí en este programa y seguiremos con nuestro tema acerca de la educación de los hijos. Y les doy las gracias. Entonces, hermanos, se me cuidan y nos estaremos viendo, si el Señor lo permite, la próxima.